Hola, soy María José Pérez Páez y os quiero hablar sobre el impacto que tiene el consumo de pornografía en edades tempranas. La pregunta para empezar es inevitable: ¿a favor o en contra de consumir pornografía? Hay quienes la defienden, indicando que es una fórmula para mejorar la libido en pareja, que incluso es una fuente de educación sexual para aprender trucos, que permite explorar el cuerpo, que es saludable o incluso que es solamente ficción. Hay quienes se oponen a estos contenidos porque dicen que es prostitución grabada, que solo la consume gente con problemas de pareja o incluso que va en contra de la moral, en contra de la salud o que promueve la explotación del cuerpo. ¿Quién lleva razón? Pues depende de a quién se le pregunte. Si atendemos a la industria pornográfica, para ella es maravillosa, ya que se registran cada día millones de visualizaciones, lo que significa más dinero para la industria. En 2016 se estimaron 64 millones de visitas diarias. En 2021 los datos apuntaban a 130 millones de personas de visitas diarias en una sola página web, y estas cifras se han ido manteniendo a lo largo de los años. Los datos de 2026 revelan que una página web solo, situada en el top 1, recibe 133,51 millones de visitas, y solo es esa página web. Se estima que hay más de 10.000 sitios web destinados a producir contenido pornográfico, webs declaradas como tal, por especificar el dato. Si se atiende al consumo principal, podemos detectar que España se encuentra en el top 20 de países con mayor tráfico de contenido pornográfico y subiendo posiciones con el paso de los años. Si le preguntamos a la población, podríamos decir que es un simple producto de consumo más, que es una parte de la intimidad, oye, pues cada cual puede hacer lo que quiera y que incluso es gratis, da placer y es muy fácil de acceder. Esta sería la visión de la población adulta, pero es que si atendemos a la población infanto-juvenil, igual la perspectiva cambia. Encontramos datos relevantes que indican que entre el 5 y el 14% de la población adolescente consume compulsivamente pornografía, que el 20% la consume diariamente y que incluso el 5% de esta población presenta un cuadro compatible con el trastorno de conducta sexual compulsiva, entre otras cuestiones. El Ministerio de Igualdad señala que la edad media de acceso a la pornografía, sea o no accidental, es de 10,4 años, lo que quiere decir que hay menores que acceden incluso a una edad más temprana. Antes de los 15 años de edad, el 68,5% accede a estos contenidos y el consumo semanal es de 3 de cada 10 jóvenes. No solamente acceden, sino que pueden recibir pornografía de forma accidental, en un 48,7%. Otro dato relevante es que la propia juventud afirma que es muy fácil acceder a este tipo de contenidos pornográficos, que por otro lado ofrecen una amplia variedad de contenidos a tan solo un clic. Contenidos a los que se accede a través de la publicidad que podemos encontrar en cualquier espacio digital, como pueden ser los pop-up, los banners o anuncios previos a ver un vídeo en YouTube. Contenidos a los que se accede a través del teléfono móvil como principal dispositivo tecnológico, seguido del ordenador de escritorio y las tablets, así como también a través de las videoconsolas, que hoy en día la mayoría de los videojuegos se hacen online. Videojuegos tan conocidos como Fortnite, Minecraft, Pokémon o Super Mario ofrecen vías de acceso a la pornografía sin mucho esfuerzo ni escondite. También a través de emojis, memes, stickers vemos este tipo de contenidos, a cuales más creativos y sutiles. También en espacios en los que los y las menores pasan gran parte del tiempo, como es la plataforma Roblox, que está siendo investigada por grooming y otro tipo de violencia sexual, así como por promover contenidos pornográficos a menores. Llegados a este punto, podríamos plantear cómo se aprende sobre sexualidad en la actualidad. Si pensamos en la vía que se adopta habitualmente, que es la pornografía, se aprende que la violencia sexual es algo habitual, que una violación es algo que gusta, que puedes estar horas y horas follando sin parar, que es mejor no utilizar condón porque así da más placer, o que si hay dolor es que estás disfrutando de verdad. En definitiva, lo que se aprenden son principios firmes, que son mitos que se perpetran y que promueven la violencia sexual. Al hablar del impacto que tiene la pornografía en las personas que la consumen de forma habitual e incluso adictiva, los estudios más recientes hablan de 4 áreas principales y una de ellas es la sexual.
Se han observado que la población que consume pornografía tiende a iniciar su actividad sexual de forma temprana, siendo la edad media de acceso a los 10 años, recordamos, según los últimos estudios publicados, aunque también se sospecha que podría bajar hasta los 8. Al haber un inicio de consumo tan temprano, no hay mucho conocimiento sobre la propia sexualidad, lo que incrementa la probabilidad de practicar conductas sexuales de riesgo. Además, tanto las ideas y expectativas relacionadas con la sexualidad quedan distorsionadas y aprenden que el sexo, entendido como la práctica sexual conjunta, se basa solo en el placer físico, olvidando la dimensión afectiva y erótica de esta. En este desaprender sobre la sexualidad, que podríamos decir, pasamos de una sexualidad sana en la que la afectividad está presente, se tiene en cuenta el deseo de la pareja sexual en ese momento o parejas sexuales, en el caso de optar por esa práctica, donde hay también una comunicación sobre gustos, límites y sobre todo un consentimiento y reciprocidad sexuales. La pornografía lo que permite es convertir la sexualidad en un encuentro sexual pornificado, en el que no hay interés alguno por la pareja o parejas sexuales, sino que solo importa el propio placer, independientemente de si hay dolor o malestar en la otra persona. Se ignora también ese consentimiento y se centra en el placer propio. Como dice Villena, no me acuesto contigo, sino que lo hago con tu cuerpo. Esto permite reflexionar sobre los tipos de consumo que se pueden dar de un producto y los efectos que tienen en las personas. Si bien es cierto que un consumo ocasional apenas tiene consecuencias negativas a corto o medio plazo, conforme la frecuencia de consumo aumenta, los riesgos y las interferencias también lo hacen, considerando que existe una adicción cuando el consumo del producto se vuelve compulsivo, con una interferencia completa en la vida de la persona e incluso una pérdida de control sobre su propia conducta. En el caso de la adicción a la pornografía o ese uso problemático que podríamos decir de este producto, hay estudios que marcan 6 indicadores similares a los que Griffith habla cuando se trata de adicciones. El primero de ellos es la saliencia, como el protagonismo que tiene la pornografía en la vida de la persona, el espacio y tiempo que ocupa el consumo de esta forma habitual. Estudios recientes indican que aproximadamente el 25% de la población consumidora de pornografía tiene un consumo frecuente de 1.000 y 5.000 horas. Como dato por destacar, la población consultada en este tipo de estudios suele estar en el rango de 14 a 20 años de edad. Otro de los indicadores es la recaída, que es la tendencia a repetir el consumo de pornografía a pesar de realizar diferentes intentos fallidos para dejar de hacerlo, como echarse agua fría para inhibir el deseo de consumir, comer dulce, un botón del pánico o incluso provocarse autolesiones. Conflicto es otro indicador que se define como el impacto que tiene el consumo de pornografía en la vida de la persona, pudiendo afectar a diferentes áreas, como es a nivel biológico, psicológico, social y sexual. En cuanto a la tolerancia, se define como la habituación que se produce en la persona al estímulo sexual que produce hasta el punto de que no tiene efecto placentero en la persona, lo que provoca que busque otros estímulos más poderosos para alcanzar la misma sensación placentera que al inicio. Así podemos encontrar prácticas como el salto entre ventanas de contenidos pornográficos buscando una mayor visualización de contenidos, darse atracones de vídeos de diferentes tipos e incluso utilizar todo este tipo de vídeos para retrasar al máximo la obtención de placer para durar más tiempo. Otro de los indicadores es la abstinencia, siendo quizás el indicador más conocido en el ámbito de las adicciones. Se define como la necesidad imperiosa de consumir pornografía cuando ha pasado un tiempo determinado sin hacerlo. En este sentido, se puede hablar también de craving o deseo de consumo, ese deseo que se caracteriza por ser urgente, por tener que ser saciado cuanto antes. Es un deseo muy intenso que implica incluso la pérdida de control de la conducta y la tendencia a utilizar cualquier estímulo que se tenga a mano para intentar alcanzar esa expectativa de placer o de alivio que le genera ese malestar. Por último, también se habla de que la persona utiliza este tipo de contenidos para regular sus propias emociones, siendo habituales estados de ansiedad, depresión, euforia, estrés o malestar en general. Es decir, la persona utiliza la pornografía no para buscar placer, sino para calmar su malestar, siendo una conducta compulsiva y planificada.
En la actualidad, el diagnóstico de adicción a la pornografía no se encuentra reflejado como tal en ninguno de los sistemas diagnósticos, pero sí que hay ciertas aproximaciones. Si atendemos al DSM-5TR, no hay una condición específica, sino que es necesario indagar en otras categorías diagnósticas relacionadas con la sexualidad. Sin embargo, la CIE-11, en su versión actual, sí que ofrece una categoría diagnóstica que se aproxima ligeramente a las características de lo que podríamos denominar comúnmente adicción a la pornografía. En este sentido, el término es trastorno del comportamiento sexual compulsivo. En la propuesta que se hizo en 2019 y que finalmente se aprobó, este trastorno se caracteriza por 4 puntos clave. La persona no tiene capacidad de controlar sus impulsos sexuales, a pesar de haber realizado intentos fallidos para reducir el comportamiento sexual. No encuentra satisfacción apenas en este tipo de estímulos o cuando realiza la conducta compulsiva. Y también hay presente un malestar o deterioro significativo en la vida de la persona. Además, añade un quinto elemento fundamental que implica que la valoración moral o social de la conducta por sí sola no supone un requisito suficiente para dar este diagnóstico. En la actualidad, como ya he comentado, la única etiqueta diagnóstica reconocida que se puede asemejar a las características de la clásica conocida adicción a la pornografía. No obstante, tampoco es un diagnóstico muy concreto, puesto que en él se recogen diferentes perfiles muy variados, desde personas que utilizan el chemsex o slamsex, personas que cometen infidelidades, consumidores de prostitución, etc. Algunas de las investigaciones más recientes indican que los diagnósticos realizados bajo esta etiqueta diagnóstica tienen un factor común y es un uso problemático de los contenidos pornográficos, por los que hablar de un trastorno por uso problemático de la pornografía es el término que actualmente parece que engloba todas las características que presentan este tipo de población. En este punto podríamos valorar que es necesario realizar un cambio de rumbo en cuanto a la educación afectivo-sexual que reciben los y las menores en la actualidad. Y es que se requiere implantar un sistema firme que permita hablar de sexualidad bajo el prisma de datos científicos, empíricos y de calidad. Porque hablar de salud afectivo-sexual es mucho más que hablar de infecciones de transmisión sexual o prevención de embarazos no deseados. Abarca muchísimo más, como el autoconocimiento, la diversidad de cuerpos, la elección, el consentimiento, la aceptación y también incluye hablar de prácticas sexuales compartidas e individuales, pero esto no es la totalidad de lo que se aborda cuando se habla de sexualidad. Es importante promover una educación afectivo-sexual de base que permita hablar de una sexualidad sana y respetuosa, no solamente para la propia persona, sino para las posibles parejas sexuales que vaya a tener en el futuro. Esto es algo que se lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo. Ahora se está empezando a tomar conciencia, pero ya en 1985 había profesionales que indicaban la necesidad de establecer una educación sexual completa y objetiva y de esa forma, como dice el gran José Luis García Fernández, hacerle la competencia al porno, porque de lo contrario nuestras generaciones más jóvenes y no tan jóvenes van a seguir encontrando la respuesta a las preguntas que se plantean en una industria que promueve violencia sexual, explotación, denigración hacia la sexualidad, a pesar de que lo intenten vender de otras formas. Es necesario abrir espacios en los que se hable de sexualidad desde el conocimiento, la escucha, la empatía, desde un enfoque positivo, con paciencia, con tiempo, con comprensión, también con honestidad. No podemos hablar de sexualidad y pretender saberlo todo, pero sí, si somos profesionales, personal docente o como incluso familias, si no tenemos esa respuesta, vamos a buscarla junto con nuestros menores. Vamos a hallar esas fuentes adecuadas y sobre todo vamos a hablar de sexualidad también con apertura y constancia. No se trata de hacer una charla de 5 minutos y ya te resuelvo todo, sino hablar continuamente de este tema de forma natural. Además, también recomiendo hablar de ello sin prejuicios ni estereotipos, sin restar valor a las preguntas que nos hacen los y las menores, sin interrupciones ni tampoco desde una posición de superioridad. A modo de conclusión, es necesario comprender que la pornografía no es solamente ficción, que hay quienes lo venden así, sino que es utilizada actualmente por nuestras generaciones más tempranas como una fuente de conocimiento ante la falta real de una alternativa educativa rigurosa y de calidad que permita saciar su sed de conocimiento. Todas las personas
pueden aportar su granito de arena a esta competencia al porno violento.